y con todo lo que puede adoptarse en este sentido, en términos económicos, de poder incorporarse a Venezuela de una manera mucho más activa en el mercado de hidrocarburos a nivel global, abre también la expectativa del venezolano de cómo esto va a impactar directamente en su calidad de vida. Jesús Farías, ¿cómo está viendo este panorama? Venezuela hoy está en una etapa económica bien interesante. Hay sectores fuera de nuestro país hablando de la posibilidad de invertir cifras superiores a los 100.000 millones de dólares. La presidenta encargada ha dicho que este año también, producto de estas modificaciones, pudieran entrar cerca de 4.000 millones de dólares más de lo previsto. Y, por supuesto, todo eso la gente espera se traduzca en calidad de vida en dos sentidos. En el tema, por supuesto, de la estabilidad de la economía, del poder adquisitivo y, bueno, se extiende también al tema servicios y al tema, por supuesto, de lo que tiene que ver con otras funciones del Estado. Bueno, en primer lugar, el tema de fondo es un tema geopolítico, que por mucho tiempo estuvo deteniendo la capacidad de crecimiento de la economía, o para decirlo de una manera más clara, desplomó a la economía a niveles nunca vistos en nuestra historia, año 17, 2018, 2019 y 2020. En el 2021 inicia un proceso de crecimiento que se mantuvo hasta el año pasado, crecimiento a lo largo de 19 trimestres. Y bueno, se da esa situación dramática el 3 de abril, una agresión terrible contra nuestro país y el secuestro del presidente. Y esto ha generado un escenario a partir del cual ya se han venido desmontando algunas sanciones que de manera ilegal se le impusieron al país y que tuvieron un impacto dramático. Entonces, el crecimiento que venía registrando la economía pese al bloqueo y estas nuevas condiciones abren una perspectiva muy positiva para el país. En función de acelerar el crecimiento y profundizar el proceso de transformación de la economía, el Ejecutivo Nacional, la instancia que gobierna en este país, la única que gobierna en este país, el gobierno bolivariano, que encabeza la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, conjuntamente con la Asamblea Nacional, se inicia un proceso de modificación de algunos aspectos legales fundamentales. La más importante, obviamente, es la reforma de la ley de hidrocarburos, que tiene un conjunto de parámetros, causas y expectativas o perspectivas. La causa fundamental es que tenemos que incrementar la producción de petróleo en condiciones muy adversas. El bloqueo le ocasionó mucho daño a la industria petrolera y a la capacidad de producción de petróleo que tenemos nosotros acá. El entorno internacional petrolero no es nada positivo, precios en descenso, una sobreproducción que al parecer se va a extender por varios años, y hay la necesidad de producir petróleo en el país. Y hay la necesidad de producir petróleo en el país por una sencilla razón. Somos una nación petrolera desde hace más de 100 años. Y el 95% de todos los ingresos de divisas del país provienen del petróleo en condiciones normales, antes del bloqueo. Y el 70% de todos los ingresos del Estado, no es el presupuesto, el Estado, más allá, provienen del petróleo. Entonces, si tú quieres crecer, necesitas divisas para importar cosas que son fundamentales, maquinaria, servicios, insumos, etcétera. Para sostener ese crecimiento necesitas divisas. Las provee el petróleo, no hay otra industria o sector que lo pueda proporcionar. Y si tú quieres desarrollar al Estado en lo productivo, industrias básicas, o algo tan elemental y fundamental y esencial como las políticas sociales, bueno, tú tienes que fortalecer las finanzas del Estado. Entonces estamos obligados a incrementar la producción de petróleo. Y eso pasa, y esto es absolutamente necesario, por la inversión. Hemos hecho grandes esfuerzos en organización, en disciplina de los trabajadores, en productividad del trabajo con el mismo capital, y eso ha llegado a su límite. Pues hemos crecido hasta 1.200.000
Allí a duras penas nos mantenemos a 1.200.000. De 300.000 a 1.000.000. Exacto, y es un crecimiento gigantesco, con poca inversión, de verdad con poca inversión. Ahora se necesita dar ese salto. Y la única manera de hacerlo es aportando, inyectando capital, aportando inversión. Y solo va a venir la inversión en un nuevo escenario, en un nuevo marco legal, que le dé un poco más de flexibilidad operativa al negocio petrolero y que establezca un conjunto de incentivos y una competencia internacional. Los capitales pueden ir al Medio Oriente, los capitales pueden ir a otras naciones productoras de petróleo y nosotros necesitamos que vengan acá. Sencillamente ocurre eso y se ha establecido ese esquema de negocios para atraer inversión, un esquema que por cierto está funcionando en los actuales momentos y que en condiciones de bloqueo ya se ha evidenciado como eficiente, efectivo, ha logrado incorporar de manera progresiva nuevo capital y nosotros esperamos que bueno, este nuevo escenario mucho más eso, permita dar un salto y por ejemplo a final de año nosotros podamos hablar de una producción que sobrepase 1.500.000 barriles diarios. No estamos hablando de cosas mágicas y que sean imposibles de sustentar. El capital tiene que llegar, tiene que realizarse la inversión, tiene que madurar y tiene que comenzar a generar productos. Eso requiere de un tiempo. Claro. Y bueno, por supuesto, se requiere también de un mínimo de capital para eso. Y entonces, con estas condiciones, nosotros estaremos ahora sobre una base mucho más sólida para cumplir tareas fundamentales. Mayor crecimiento, tú me decías, ¿cómo verá la gente eso? Mayor crecimiento. ¿Cómo la gente lo puede ver en su cotidianidad? Un mayor crecimiento va a generar mayores recursos y esos mayores recursos se van a traducir en mejores salarios, un sistema eléctrico mucho más sólido que no solamente es para la gente, que es muy importante, sino también para la producción. No se puede producir ni siquiera petróleo sin tener un sistema eléctrico mucho más sólido, con mayor capacidad de producción, otros servicios que son esenciales para la producción de petróleo, para la producción general y para la gente, el agua, el gas, la vialidad, que es fundamental, y bueno, la educación y la salud. Y aquí hay dos cosas que yo quisiera resaltar. En primer lugar, el tema de la soberanía, pues. Nosotros tenemos aquí un gobierno que es el que define cuáles son las líneas y por cierto, eso no lo estamos haciendo desde ahora, siempre lo hemos hecho. Destinar los recursos petroleros al tema social, que es algo vital para nosotros y que nos diferencia de cualquier otro gobierno que haya existido en la historia de nuestro país, el tema social, y los recursos petroleros van a estar destinados al tema social. Y por otra parte, un fondo soberano, al igual que el fondo soberano para el tema social, para los servicios, como te lo acabo de explicar, y la vialidad. Hacia allá fluirán. Entonces, recursos en función del desarrollo económico y el desarrollo económico en función del tema social. Y nosotros tenemos que hacer eso. Esa es una riqueza natural, que la tenemos allí y que nos da a nosotros una gran potencialidad. Pero esa riqueza natural tenemos que transformarla en recursos económicos, claro, para inyectarlos en función del desarrollo del país. Ahora, más importante que nunca, no podemos nosotros vivir en condiciones de atraso económico porque seremos muy vulnerables. Lo vimos de una manera dramática hace pocos días. Seremos nosotros víctimas de ataques de cualquier potencia y tampoco será sustentable el desarrollo que nosotros queremos alcanzar. Un antiguo ministro de petróleo de Arabia Saudita decía en los años 70 y en los años 80 que la era la época de piedra, la era de piedra no terminó porque se acabaron las piedras, sino porque, bueno, vinieron nuevos elementos técnicos, no eran ni siquiera tecnológicos, que permitieron utilizar los metales y superar eso. La era del petróleo va a acabar. En algún momento. A lo mejor no en el corto plazo, pero y no porque se va a agotar el petróleo, Entonces nosotros tenemos que acelerar la extracción de ese petróleo. Y una última idea. Nosotros no estamos haciendo esto para profundizar el rasgo rentista de nuestra economía. Nosotros estamos haciendo esto porque no hay otra opción. Esa es la economía que tenemos. Y con esos recursos, y no es paradójico,
Con esos recursos nosotros vamos a inyectar capital y a inyectar inversión para diversificar la economía. La palanca